Hola, hola Innovalovers, bienvenidos a un capítulo más del Mundo de las Ideas, un podcast de Punto Estratégico, el primer centro de innovación y productividad de la región Caribe. Bueno, hay algo curioso y es que nunca me visioné como empresario. ¿Cómo te consideras tú? ¿Pequeño, mediano, gran empresario? Personalmente me considero un mediano empresario. Para ser empresario tú no tienes que ser ni doctor, ni magíster, ni especialista. No, totalmente. O sea, para ser un consultor, vendedor de humo, sí, ponte todas las charreteras académicas y te pones a hablar allí delante de un público, que lees 3 libros y le dices a la gente cómo emprender sin nunca haber emprendido, entonces Ahí funciona. ahí funciona. Tú los metes en un molino, mueles todo eso y no sale una sola empresa que venda $1 millón. ¿Programas de emprendimiento o asesorías con empresarios? Toda la vida asesoría con empresarios, toda la vida asesoría con empresarios. ¿Se aprende a ser empresario? Sí, se aprende. Este será un episodio... Este será un episodio muy especial. Nuestro primer capítulo 2025 con nuevo set, nuevo formato en el mundo de las ideas, y por eso es momento de que nuestro anfitrión sea el entrevistado de este primer capítulo en nuestro podcast. Yo soy Dayana Escorcia, líder de comunicaciones de Punto Estratégico, y solo los voy a estar acompañando en este episodio. No olviden suscribirse, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un aplauso para Adalberto Escorcia, nuestro invitado del día de hoy. Voy a presentarles a mi invitado en esta ocasión como es debido. Él es Adalberto Escorcia, un empresario en el campo de la innovación, conocido por su crecimiento profesional y laboral, fundador de empresas, emprendimientos y nuevos productos, con experiencia y reconocido por sus aportes económicos a la creación de nuevas empresas, generador de alrededor de 100 empleos anuales. Con un alto perfil académico, estudios en Colombia, México, Inglaterra y Canadá. De profesión, ingeniero industrial, magíster en administración de empresas de la Universidad Tecnológico de Monterrey, con formación en transferencia tecnológica, doctor en ciencias sociales, con más de 15 años de experiencia. Adalberto, bienvenido al mundo de las ideas como invitado. Gracias, Dayana. Gracias por ponerme de este lado en esta ocasión, pero feliz de contar un poco quién es el anfitrión y host de este podcast. Adalberto, esa es tu formación académica, tu experiencia de 15 años, pero Adalberto además es casado, está casado, tiene 3 hijos, uno muy chiquito, amante de la música ochentera. ¿Quién es Adalberto? Que nos interesa que todos los que siempre están conectados con el mundo de las ideas sepan de ti. Bueno, no, Adalberto es una persona normal, del común, una persona soñadora, muy soñadora, conversadora, una persona muy familiar y entregado a las personas que normalmente me rodean o trabajan conmigo también. Adalberto, ¿qué hace en sus tiempos libres para saber más de él? Bueno, me gusta disfrutar mucho la vida. Yo soy una persona que se ha dedicado a trabajar como empresario, pero siento que siempre he tenido una vida bastante equilibrada. Viajo mucho, viajo con amigos, viajo con mi esposa, viajo o tengo viajes exclusivos con mis hijos o viajes en familia. Me gusta disfrutarme la vida nocturna, buenos restaurantes, conciertos, o sea, vivir la vida un poco al máximo, no solo trabajo, no es solo hacer empresas, dinero, sino también pues que lo que uno consigue sea un poco para disfrutar de esta vida tan hermosa y de este mundo tan grande. Eso que haces, Adalberto, y que nos cuentas, ¿es lo que realmente te apasiona hacer o hay algo más que te apasione hacer que no nos has dicho? Bueno, no, básicamente eso es lo que me apasiona. Me apasiona disfrutar, vivir la vida y hacer empresas. Ok. Para irnos a los inicios de Adalberto Escorcia un poquito, ¿qué te apasionaba entonces cuando eras niño y qué querías ser? ¿Cómo te visionabas a tu edad, a esta edad? Bueno, hay algo curioso y es que, pues, yo nunca me visioné como empresario. Cuando era un chico, cuando era un adolescente, digamos que yo crecí con una mentalidad en la educación, un poco de estudiar mucho para tener un buen trabajo
con el que pudiera tener un muy buen sueldo. Eso digamos que era como el foco, pero la crianza te va mostrando también otra enseñanza, ¿no? Y entonces en la crianza familiar, ese, digamos, esfuerzo por salir adelante, por generar más ingresos, un poco el crecimiento alrededor de mi familia me enseñó también a no solo depender de un tema laboral, sino a ser lo más ingenioso y lo más recurrente para conseguir recursos económicos. Entonces, digamos que desde mi niñez y toda la adolescencia, yo crecí viendo eso, ¿no? El esfuerzo para Ok, conseguir recursos de manera creativa, ok. de una manera un poco guerrera, luchadora. Y eso combinado con lo que ya tenía en mente, que era hay que estudiar, tener un buen perfil para conseguir un buen empleo, rodearte bien. Digamos que esa combinación es lo que me ha llevado al pensamiento que hoy día tengo, pero digamos que esas fueron como mis bases. Yo soy ingeniero industrial, como lo mencionaste al inicio, pero cuando yo era niño yo quería ser era médico. Yo quería Ok. ser doctor, yo me imaginaba como un cirujano. Es Digamos, decir, nunca te visionaste como empresario, pero sí te visionaste grande desde pequeño. sí me visioné grande y yo hoy día digo que si hubiese estudiado de pronto medicina, entonces seguramente tuviese una clínica, Como la tuviese canción de Diomedes. un centro de investigación en salud, algo así seguramente hubiese tenido en mi vida porque es el otro complemento de cómo crecí yo. Como la canción de Diomedes, que si vas a ser zapatero, solo quiero que seas el mejor. Total, total, Entonces, así total. venías tú desde chiquito programado a ser grande. Así es. ¿Cuál crees tú hasta ahora que ha sido uno de los mayores desafíos de tu vida o cuál crees que es uno de los mayores desafíos que afrontas en tu vida? Eh, bueno, hay una frase que está alrededor de limitarme me hace libre y yo creo que eso ha sido uno de los grandes desafíos en mi vida y que me ha contribuido a lo que soy hoy en día, ¿no? Eh, la limitación de personal, recursos o digamos diferentes tipos de recursos, ¿no? Económicos, personal, tecnológicos, esa limitación es como de los grandes desafíos que yo he tenido a lo largo de la vida y eso me ha permitido entonces también tener, no sé, empresas o emprendimientos que he podido sacar adelante precisamente porque estoy acostumbrado a afrontar ese tipo de desafíos, Ok. desafíos de limitaciones. Entonces, para que entiendan un poquito, crees que uno de tus desafíos son las limitaciones, pero esas mismas limitaciones te llevan a forjarte un poquito más para sacar lo que tengas que sacar adelante. Así es, tal cual. Ok. Eso es en tu vida personal y seguramente lo aplicas a mucho a lo que es tu vida profesional, como empresario destacado en la región Caribe y muy seguramente en el panorama nacional, ¿cuáles son esos desafíos? Ok, yo creería que son exactamente los mismos, las mismas limitaciones de accesos a riqueza, tiempo, son los desafíos que como empresarios nosotros afrontamos. A veces no tenemos el recurso suficiente para sacar grandes emprendimientos o grandes proyectos adelante. A veces nos damos cuenta que las empresas venden poco o mucho, pero depende de cómo afrontan esos desafíos de ingresos, de generación de riqueza, que están amarrados a dos temas, para mí principalmente a dos temas: ventas y flujo de caja. Ventas y flujo de caja son como el principal desafío que como empresarios nosotros tenemos que afrontar. Si una empresa, y lo vimos ahorita hace 4 años cuando pasó todo esto del COVID, una empresa que dejaba de vender un año era una empresa que se quebraba. Y siempre hay un mantra que dice que emprender es igual a vender. Entonces, Ok. ese es como el primer desafío, pero cuando tú empiezas a vender, te das cuenta que
los tiempos en los que ingresan los recursos son distantes a los tiempos que necesitas. Que la gente necesita para esos dinero. recursos. Entonces, ahí es cuando se enfrentan problemas de flujo de caja, que es el segundo problema o el segundo desafío que enfrentan emprendedores y empresarios. Entonces, saber cómo manejar estos dos desafíos son los que van a hacer que uno como empresario pueda, digamos, saltar de micro a pequeño, de pequeño a mediano, de mediano a grande o de emprendedor a empresario, por ejemplo. Ok, a mí me gustaría, Adalberto, que dividiéramos este podcast en dos pedazos, ¿cierto? Lo que es Adalberto, pero también teniendo en cuenta la esencia de este podcast, transferir un poquito de conocimiento aquí también a los emprendedores y a los empresarios. Y de allí partimos de aquí en adelante, sin desligarnos de tu personaje, de lo que es Adalberto. ¿Cómo te consideras tú? ¿Pequeño, mediano, gran empresario? Y a partir de allí le hablamos a todos los empresarios que siempre están conectados con nosotros. Bueno, eso es interesante, lo que me estás preguntando, porque yo he transitado, ¿sí? En su momento fui un emprendedor naciente. ¿Qué es un emprendedor naciente? Un loco que tiene un par de ideas en la cabeza, pero está intentando hacer la realidad. Eso es lo que es un emprendedor naciente. Entonces tengo una idea. Pero dinos caso real, ¿qué hiciste cuando eras emprendedor? Básico, una idea que exista. Una persona que quiere vender mochilas, pero alquiló un local o contrató personas o alquiló unas máquinas o compró unas máquinas, es una persona que está intentando hacer realidad ese negocio. O una persona que está creando una empresa de comercialización de elementos de sonido. Compró un local, contrató gente, hizo un inventario. Esas personas son las que son llamadas emprendedores nacientes. ¿Y tú qué hiciste? Entonces yo pasé de emprendedor naciente a ser un microempresario. Okay. Entonces, un microempresario en Colombia es, por lo menos en el sector servicio, que es donde yo siempre me he desempeñado, es una empresa que vende menos de 1.000 millones de pesos anuales. Entonces, una empresa con menos de 1.000 millones de pesos anuales es una microempresa. Pero si tú vendes entre 1.000 y 5.000 millones de pesos, tú eres una pequeña empresa. Okay. Pero si tú vendes entre 5.000 y 20.000 millones de pesos, tú eres una mediana empresa. Si eres una empresa del sector servicio. Si vendes más de 20.000 millones de pesos, eres una empresa grande. Entonces, yo he sido emprendedor naciente, he sido microempresario, pequeño empresario, mediano empresario, y estamos transitando en estos momentos a grande empresa con una de las compañías que tengo. Entonces, yo personalmente me considero un mediano empresario. O sea, ese que está allí en la mitad. No soy un Cristian Daes, no soy una empresa, o no tengo empresas como Procaps o un Luis Carlos Sarmiento. No. No te vamos a preguntar cuándo vendes en tu empresa actualmente. Bueno, pero después de 5.000 millones de pesos, en Colombia todo es público. Okay. Tú nada más metes el NIT en Superintendencia de Sociedades y te dice datos. Cuánto facturaste en los últimos 3 años. Datos que pueden ahí googlear. Entonces, sí, digamos que yo me considero un empresario mediano, un empresario real. Un empresario real para mí es aquel empresario que no es tan grande como Luis Carlos Sarmiento, pero tampoco es tan pequeño como el emprendedor que tiene un pequeño negocio de venta de mochilas o venta de misceláneas. ¿Cómo ha sido este transcurrir, Alberto, y cuántos has logrado sacar adelante? Si no eres tan grande, entonces cuéntame qué has hecho en ese transcurrir. Bueno, yo he tenido varias experiencias. Todo lo he creado en sociedad. He tenido un socio con el que he recorrido toda mi historia empresarial. Nosotros hemos creado 5 empresas. Una de ellas fracasamos, quebramos. En otra empresa desistimos. ¿Perdiste mucha plata en esa empresa en la que fracasaste? Éramos muy jóvenes y habíamos accedido a recursos de financiamiento no reembolsable, pero también teníamos muy poca experiencia. Entonces
Digamos que Allí te falló entonces la experiencia. sí, es muy duro uno tener 20, 22 años y consolidar casos. Hay, sí, a nivel mundial, pero nuevamente, yo soy un empresario real, en la normalidad o en la generalidad. No es tan común que un chico de 20 años, 21, 22 años Ok. te cree una empresa con ventas de 10.000, 20.000 millones de pesos. En la medida en que uno avanza en experiencias, en recorrido empresarial, pues da para que tú puedas tener una mediana empresa, pero tienes que empezar a hacer empresa y atreverte desde joven para que en algún punto, pues todo ese bagaje te permita a ti Dar crear, resultados. sí, crear empresas medianas y muy, muy rentables. Y luego de ese fracaso, ¿qué pasó Montamos una contigo? empresa que se llama Punto Estratégico, que es un centro de innovación, uno de los mejores de Colombia. Uno de los mejores de Nada Colombia. más hay 11 en todo el país. Una empresa con la que estamos en estos momentos internacionalizándonos y una empresa que está en mucho crecimiento. Pero creé una fintech que está en estos momentos en crecimiento. Es una fintech que se dedica a créditos de consumo para el sector turismo. Creamos una empresa de construcción de la cual desistimos de la sociedad precisamente porque pues era una empresa que venía en su camino, en su recorrido, con ventas de alrededor de 2.000 millones de pesos. Sin Vendía, o sea, sí embargo, facturaba. sí se facturaba, sí se vendía, pero estábamos como en un océano rojo, con poca diferenciación, con márgenes muy pequeños. Entonces, la inversión Esto va ahí, Océano Rojo. Que no avanzaba mucho o que seguía puteado, como, puteado, donde pelean solo por precios, ok, un donde sector competitivo que te pagaban, extremadamente competitivo donde solamente te contratan por el más barato. ok, Entonces, por más servicio que ofrezcas, por más diferenciación que intentes, estás marcado ahí en Océano Rojo. Es como el que vende oro. El que vende oro, el gramo vale tanto y vale tanto. No puedes hacer no sé, esas cosas a algo veces más. suben y bajan, no, pero Sí, a lo que baje y a lo que suba no lo eso puedes es lo que, cambiar. ok, Ya, entonces como el que compra y vende dólares, son commodities, eso es precio y punto. Entonces era algo donde nosotros no podíamos diferenciarnos, mis empresas todas han estado basadas en diferenciación, ahí no podía hacerlo, el mercado era muy competido, los márgenes eran muy bajos y éramos tres socios, digamos que poníamos muchos recursos, luego la utilidad versus el esfuerzo económico en tiempo y personal, nosotros consideramos que no era viable para que pues tuviéramos una sociedad tan grande. Entonces desistimos de la ok. sociedad, eso lo Decides co-creamos, decirte, me voy, nos fuimos dos, quedó una sola persona, esa persona sigue con la compañía sigue avanzando, de hecho quedamos con unos buenos compromisos y alrededor de eso pues hay también una experiencia extraordinaria. La empresa sigue creciendo, y pero sigues facturando. válido para un solo socio en el sector que está. Entonces, y también es una empresa real, pero una empresa de donde desistimos. Entonces, fracasamos con una, desistimos con una y tenemos tres empresas activas. Aparte de eso, hemos tenido tres emprendimientos fallidos. Hemos Ni siquiera hemos pasado a emprendedor naciente, a empresario nuevo, a empresario incipiente. Con esos tres casos que tuviste allí. Sí, o sea, no fueron ideas que no se convirtieron en realidad. Lo intentamos, pero no lo logramos. Entonces, tuvimos tres emprendimientos fallidos. Entonces, mi experiencia se resume a 8 emprendimientos. De esos 8, 5 se convirtieron en empresas. De Ok. esas 5 empresas, 3 están activas. Una desistimos y otra fracasamos. Ok, cuando tú tomas estas decisiones importantes de separarte de algo que realmente está generando plata, es porque tu visión es mucho más grande y tú dices, mejor me hago un lado y le apuesto a otra cosa. Sí, es que un poco para mí el pensamiento es, uno debe crear, para mí una empresa real es una empresa que vende mínimo $1.000.000. O sea, son empresas que venden mínimo 5.000 millones de pesos. Eh, y en el mundo empresarial
normal, diría yo. Que tú dices O sea, normal, pero uno diría que es normal y que es anormal. Normal para mí es crear empresas duraderas Ok. y altamente rentables. Empresas que oscilan sus ventas entre 5.000 y 20.000 millones de pesos con altas rentabilidades. Para mí, eso es una empresa, o ese es el tipo de empresa que yo creo, y son el tipo de empresas que yo intento apoyar cuando alguien me dice que está emprendiendo. Entonces, muchas veces lo que falta es solamente como pensar en grande, porque digamos que de cualquier idea tú puedes vender miles de millones de pesos. Tenemos casos, o sea, en Barranquilla, las personas que venden pan de bono venden miles de millones de pesos. Los que venden pan tajado venden miles de millones de pesos. Los que venden empanadas, Pero los que eso, venden maíz, arepas de maíz, Don Maíz, por ejemplo, una empresa de Medellín, son empresas de miles de millones de pesos. ahora, eso de tener una idea y pensar en grande no termina siendo suficiente. O bueno, no lo sé, yo podría pensar que yo tengo una gran idea hoy y puedo vender mucho, mucho. Pero me hace falta acción para eso. O sea, ¿cómo realmente una idea o todas esas ideas que tuviste, por qué unas sí llegaron a ser grandes empresas y otras no? Bueno, en mi caso ha tenido que ver mucho como con la experiencia alrededor de donde estoy construyendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Colombia, en Colombia se habla mucho de acompañar emprendimientos eh, como de grandes plataformas o como los emprendimientos gringos Eso te iba a que preguntar. vienen y crean, o esta gente en Europa que creó Spotify, eh, o la gente que creó Instagram en Estados Unidos, o la gente que creó en China TikTok. Entonces son grandes emprendimientos digitales y hay metodologías gringas basadas pues en lo que pasa en Silicon Valley y entonces en Y son Latinoamérica ejemplos para que tú y vayas y hagas eso. especialmente en Colombia creen o consideran que aquí vamos a hacer ese tipo de emprendimientos con el tipo de emprendedores que nosotros tenemos. Entonces es un poco como un engaño allí, entonces son como consultores, personas que leen libros, ven documentales, ven buenas prácticas en otros países y luego se atreven a crear programas de emprendimiento en Colombia y acompañan a emprendedores creyendo que van a crear acá el próximo Uber o el próximo Netflix, pero hay dos cosas. Los consultores que atienden a esos emprendimientos, pues son consultores que no saben qué es vender $1.000.000. O sea, son consultores que en su vida jamás han sabido qué es vender 1, 2, 3, 4 millones de dólares. Sin embargo, se atreven a asesorar a emprendedores que no tienen ni recursos económicos, ni conexiones, ni acceso al dinero, ya sea por créditos, por familia, por Ok, eso es amigos. más allá de la idea. Sí, entonces digamos que sin todo esto de conexiones, capital social, recursos económicos, habilidades para el desarrollo de lo que quieren hacer, eh, quieren atender a este tipo de emprendedores vendiéndoles un mundo de que van a Ideal. crear el próximo Netflix y que no se necesita recursos para emprender Falso, y gente, es que emprender es falso. para todo el mundo. Emprender es jodidísimo. O sea, emprender es darse mala vida. O sea, yo, Te diste mala vida. que trabajo en estos temas, yo le digo a las personas, o sea, no todo el mundo tiene que emprender. Ok. O sea, emprender no es para todo el mundo. Emprender es darse mala vida. Ahora, hay personas que nos damos mala vida y la sacamos adelante. Pero tienes que darte mala vida en tiempos, en sacrificio, en recursos económicos, llorar, tienes los problemas que te decía de ventas, no vendes lo que quieres vender, tienes problemas de flujo de caja, te das cuenta que el amigo tuyo que tiene tu misma formación y demás está bien empleado y se está ganando no sé cuántos millones mensuales y tú no estás ni en el 10% de lo que él se está ganando por estar Porque estás jugando, emprendiendo. no, por estar jugando al emprendedor. Ahora, Entonces, porque ese juego, es lo que tú dices, ese juego de juego entonces al emprendedor, pero no le invierto, no le meto plata, me dedico, no sé, tengo un emprendimiento y lo hago los fines de semana.
Sí, Entonces, nada más los fines de entonces semana me dedico a emprender y el no otro tengo tiempo, trabajo. estoy trabajando en una empresa, me pagan, qué sé yo, 3 4 millones de pesos, trabajo de lunes a sábado y de pronto los sábados en la tarde saco un ratico para emprender y de pronto los domingos, pero si el domingo hay que ir a playa, entonces pues se aplaza el trabajo para el otro Eso domingo. lo hiciste tú, Alberto. No, pues Oh. yo desde los 20 a los 30 años yo no tenía vida sino solo para emprender, solo para dedicarme a lo que hoy día he ido poco a poco construyendo. Entonces yo me di mala vida Ahora, yo y me creo sigo que dando mala vida. eso también la gente que quiere emprender, que es emprendedor, debe tenerlo claro desde el principio. Si yo estoy dispuesto a renunciar a muchas cosas, no sé, dicen las mamás que el sacrificio de hoy es la recompensa del mañana, entonces yo estoy dispuesto a hacer eso, a invertir además, a endeudarme con los bancos, a dedicarle mi tiempo completo a ser emprendedor para convertirme en un súper emprendedor o en un gran empresario, entonces sí voy para adelante con esa idea que tengo. Y pensar en grande, o sea, ese es como el primer, no sé, lavado de cerebro que hay que hacerle a las personas, es pensar en grande. O sea, yo puedo tener una empresa de alquiler de vajillas, pero alquilando vajillas, yo puedo vender $2 millones. Pero si vas a pensar en el pedacito nada más, solo en Barranquilla, y te quedas alquilando solo en Barranquilla, o Sí, quieres sí. emprender y entonces, voy a emprender, entonces, ¿qué hago? Voy a entrar a un programita de emprendimiento donde hay unos consultores y unos pastores de la innovación que me dicen, sí se puede, y encuentre tu propósito de vida, y adelante, que Puro podemos ser humo. emprendedor. No, esos son vendedores de humo que te venden el emprendimiento, te lo romantizan y dicen que emprender es fácil y que emprender es divertido. No, no, emprender es jodido. Y Y emprender entonces tiene un camino, unas técnicas, unas recomendaciones y hasta unos requisitos. Entonces, sí, y cada uno hace su camino. Yo tengo mi experiencia con la que, digamos, a partir de esa experiencia he empezado a construir otras empresas bajo esa experiencia y digamos que ha podido ser replicable. ok. Eh, pero no necesariamente lo que me funciona a mí le funciona a otra persona, pero seguramente sí hay cosas muy genéricas que de pronto nos sirven a todos. No, sí, claro, y si ya te sirvió a ti, yo mejor me uno contigo que Pero, ya te pero sirvió. entonces, por ejemplo, uno dice, mira, ¿cómo yo manejo el enfrentamiento de un flujo de caja? ¿Cómo me creo un banco? ¿Cómo hago para que un banco me preste 1.000 millones de pesos? O sea, esos son consejos que no te puede dar un consultor. Eso te lo puede dar un empresario que ha sido empresario y le ha tocado pagar una nómina de 200 millones de pesos, de 100, de 300, 400 millones de pesos cuando llega el fin de mes. Pero el que no ha tenido esa experiencia, o sea, ¿cómo se va a inventar ese consejo? No, no puede. Lo único que puede aconsejar es un poco Claro. lo que está en los libros, lo que ha escuchado, las Y lo conferencias que y no ha demás. probado seguramente, no ha hecho el experimento real de si Sí, funciona esto o es no un poco funciona. como cuando uno va a la universidad. O sea, tú tienes una formación, tú tomas una formación, pero cuando tú entras al mundo laboral, tú te das Otro cuenta cuento. que muchas cosas de las que haces hoy en día no la aprendiste en la universidad, pero la universidad sí te dio fue como una estructura de pensamiento y demás. Entonces, Ok, en el mundo sí es empresarial cierto. pasa un poco lo mismo, ¿no? Como empresario, pues construimos una estructura empresarial y uno puede decir, bueno, mira, a mí me ha funcionado esto, lo otro. Yo no conozco un solo amigo empresario que, que haya hecho empresa, una empresa real, como yo le digo, eh, y haya participado y que de un programa de emprendimiento ni nada de eso. Pero sí, siempre uno discute con quien está haciendo Haciendo, empresas. O ok. sea, quien es empresario, uno tiene conversaciones y le digo, oye, mira, a mí me pasó este tema con la DIAN, ¿tú cómo lo afrontaste? O mira, estoy tratando de crear una empresa en Estados Unidos. Yo vi que tú lo hiciste, ¿tú cómo lo hiciste? No, Alberto, mira, esta vaina, yo tuve problemas con los abogados, me pasó esto, no podía usar la plata de esta manera, el tema de los impuestos me fue de esta manera. Entonces, uno habla con sus amigos empresarios, hey, cómo le diste manejo al tema tributario con la nueva reforma, cómo te afectó esto, y eso es de partner a partner. Es decir, o Ahora, sea, entre colegas, empresarios, uno se ayuda mucho en este tipo de consejos, tips, que de ujú, verdad con eso ¿qué uno, pasó y uno, qué uno sirve? crece.
Ahora, eso no es para que la gente se asuste, se frene y entonces yo no lo puedo hacer. Eso es todo lo contrario. Eso es para que tú identifiques, tu emprendedor naciente, tú que quieres ser un gran empresario, identifiques entonces cómo lo hizo él, cómo lo puedo hacer yo y cómo evitar esas cosas que ya a él le pasaron. O sea, si por ahí le fue mal, me evito pasar por allí y me voy por cómo lo solucionaron ya algunas personas. Sí, digamos, y que también es cierto que cada uno construye su propia experiencia, ¿no? Cada uno construye su Ok. propio camino. Pero digamos que viendo unas carreteras que han sido bien construidas, donde pasa carga pesada, y que ya se ha agrietado y que se ha reparado, pues es bueno aprender de eso. No aprender del que te dice cómo se hace una carretera, sino aprender del que hizo la carretera y se la agrietó, la tuvo que reparar y que hoy en día esa carretera está funcionando bien. O incluso hasta el que hizo la carretera y se le dañó toda la carretera. Y le tocó empezar una carretera nueva. Exacto. Oye, Adalberto, y esta parte ya más de oportunidades, de acompañamientos, de guías, de lo que mencionas, de cómo lo están haciendo entonces los emprendedores nacientes, cómo lo están haciendo los nuevos empresarios. ¿En Colombia hay una oportunidad para esto? ¿O Sí. cómo está el panorama en cuanto a eso? Sí, en Colombia el ecosistema es grande, pero para mí es un ecosistema, por lo menos en algunas partes del país, no en todas, hay algunos ecosistemas mucho más maduros, pero para mí estos son ecosistemas de niños jugando a ser grandes. Son ecosistemas llenos de muchos programas de emprendimiento. O sea, hay programas de emprendimientos nacionales, regionales, hay locales, hay microlocales porque las universidades tienen programas de emprendimiento, hay aceleradoras, incubadoras, eh, gremios, fundaciones, ONGs, trabajando en el mundo del emprendimiento y del acompañamiento empresarial. Sin embargo, en el ecosistema de emprendimiento se le apunta a, normalmente es como muy sexy trabajar en emprendimientos de alto impacto. Entonces, Okay. yo por lo menos no tengo una empresa de alto impacto. Para mí una empresa de alto impacto, no sé, debe vender 200.000 millones, medio billón de pesos. Para mí es una empresa de alto impacto. Pero acá en Colombia los ecosistemas están llamando emprendimientos de alto impacto a cosas todavía mucho más pequeñas, pero el daño que le hacen al ecosistema es que quienes lo conforman, nuevamente, son personas que no tienen el bagaje empresarial y que de verdad, o sea, de verdad no saben qué es enfrentarse a pagar una nómina alta o mediana o baja. Eh, Estamos siendo guiados en un ecosistema por eh, gente bastante académica. No estoy diciendo que sean personas que pertenecen a universidades, sino personas académicas solamente. Que tienen solamente las El bases concepto de teórico y que conceptos. solo con el concepto teórico quieren, digamos, aportar a estos ecosistemas. Entonces, los ecosistemas terminan siendo débiles porque no se terminan desarrollando o diseñando con las verdaderas necesidades de la clase empresarial y de la clase emprendedora de alto impacto. Entonces allí tenemos, son unas recomendaciones puntuales que haces desde tu experiencia, desde tu forma de hacer empresa, de lo que te ha funcionado y lo que también no te ha funcionado, que eso es una realidad. Sí, Estos programas o de los que nosotros también tenemos mucho conocimiento y de los que también hacemos parte, que algunos son fantásticos, deben estar además acompañados por una experiencia de alguien que de ujú. verdad haya hecho lo de la Sí, metáfora de la o carretera. basado solamente, o sea, yo quitaría todas estas consultorías y clases y cosas que dan y yo lo reemplazaría es por solo puros consejos empresariales y punto, ya, o sea, uno de verdad no necesita más nada, o sea, no sé, te puedes ver un video en YouTube, te puedes leer un libro y con eso te evitas estar en clasecitas de 4 horas y semanales y todo eso. Mira, yo he participado de programas que han diseñado a nivel nacional y donde a nivel nacional se dicen, hemos atendido 1.000 emprendimientos, 2.000 emprendimientos, pero Y yo de esos, digo, tú los metes en un molino, en una licuadora, en un molino, mueles todo eso y no sale una sola empresa que venda $1.000.000. no, yo estoy
completamente segura que el que nos esté escuchando en este momento, el que ya llegue a esta parte del podcast y haya hecho este camino de emprendedor o de empresario, va a saber que es cierto, que se ha encontrado con el panorama de, oye, yo empecé un programa alguna vez como con 100 personas más, todos emprendedores, y a la final quedamos poquitos, y de esas empresas yo, no sé, puedo reconocer un par por ahí realmente en el tejido empresarial. Sí, además que también es duro, ¿no? Porque, por ejemplo, de acuerdo a Confecámaras y el RUE, de las empresas que nacen, solo sobreviven el 34% después de 5 años. Sin embargo, esos son datos de empresas que todavía ni siquiera han retirado los papeles, o sea que puede ser como la mitad. Es más o menos, diría, me atrevería a decir yo que de 1000 empresas que se crean el día de hoy, en 5 años solo existen 170. 830 desaparecen. Porque esto nuevamente es un camino duro de recorrer. Por eso yo considero que los sistemas de consejería empresarial, pero así de tú a tú, de partner a Ok. partner, creo yo que ayudan muchísimo. Funcionan más. Por lo menos desde mi experiencia, a mí siempre me ha ayudado escuchar a empresarios más grandes que yo económicamente, en infraestructura, en número de empleados, en números de años de vida. Siempre me ha sentado bien escuchar porque he aprendido y ese sistema de consejería, yo no he estado nunca en un programa de emprendimiento, pero siempre he estado rodeado de empresarios y he escuchado sus consejos, los he puesto en práctica Y eso y funciona como... pues me ha ido bien. Aparte, eh, no sé, nunca he emprendido solo, siempre he estado con un socio y esa reflexión colectiva siempre me ha ayudado a mí muchísimo. Funciona muy bien. Ya para ir cerrando, Alberto, a mí me gustaría, lo mencionaste en algún punto de todo lo que hemos hablado, pero para dejarle consejos puntuales a los emprendedores nacientes y a los nuevos empresarios. Decías, no cualquiera puede emprender, tanto que hemos hablado no lo recuerdo, pero la pregunta es, ¿todo el mundo puede emprender, cualquiera puede ser emprendedor, y cuál es el consejo puntual? Bueno, esto, no sé, me imagino que las personas que trabajan en gremios, en programas empresariales, seguro no estarán de acuerdo conmigo, pero no todo el mundo puede emprender. Para mí, no todo el mundo puede emprender. O sea, para emprender hay que tener unas capacidades y unas vocaciones. Entonces, ese espíritu de echar pa'lante, ese espíritu eh, de enfrentar la adversidad, es un punto clave para cualquier persona que quiera emprender. O sea, si no tienes eso, o sea, yo te digo, no emprendas. Que se te Ahora, dañó la carretera y vuelve y empiezas desde ahora, cero. si tú no tienes accesos a recursos económicos, no te estoy diciendo que tienes que tener dinero, pero sí accesos. Accesos es que puedes ir a un banco. Accesos es que tus papás te pueden financiar. Accesos es que tienes un amigo con billete, tienes un amigo con dinero, al cual le puedes decir, mira, estoy pensando en esto, y te puedes unir con él, y él pone el dinero. Si no tienes acceso a recursos económicos, yo digo, no logras emprendiendo una empresa real, no logras emprender una empresa real. Puedes terminar haciendo algo, alguna idea, pero eso frente a un muy buen trabajo laboral mata ese emprendimiento. Entonces, sin acceso a recursos económicos, yo veo muy difícil emprender. Sin conexiones de valor, es decir, capital social, que estés conectado en donde te vas a desenvolver. Entonces, si no tienes conexiones, o tu socio no tiene conexiones, o tienes a alguien que te pueda conectar, entonces es difícil emprender. Si no tienes habilidades en lo que vas a desarrollar, también va a ser difícil. Y lo otro es que si ese emprendimiento, esa empresa, ese nuevo producto, nuevo servicio, no satisface unas necesidades tuyas personales, entonces si no las satisface, allí no va a haber emprendimiento nunca. Y eso está estudiado, demostrado. Solo los emprendimientos, solo los negocios
que satisfacen tus necesidades de autorrealización son más proclives a ser convertidas en realidad. Entonces, son esos 4 aspectos: que ese emprendimiento satisfaga tus necesidades personales de autorrealización, que estés conectado, o sea, que tengas conexiones, que tengas acceso a recursos y que tengas habilidades en lo que te vas a desenvolver. O sea, yo estaba en el mundo de la construcción, un mundo donde yo conocía poco. Muy poco. Entonces, es decir, tengo que saber algo de lo que voy a hacer. Yo iba a estar destinado allí a fracasar si yo seguía en ese camino. Entonces, O volteabas desistí. todo tu academia y todo tu tiempo y todo lo demás a saber de ese tema para poder crecer allí. Sí. Que como Ahora, retroceso. también ahora que dices academia, los temas académicos, pues yo soy doctor y soy magíster, pero eso, al momento de ser empresario, eso equivale a 0. O sea, eso no pesa. Para ser empresario tú no tienes que ser ni doctor, ni magíster, ni especialista. No, totalmente. O sea, Casos reales hay eso de es gente 0. que... Eso, para ser un consultor, vendedor de humo, sí, pues ponte todas las charreteras académicas y te pones a hablar allí delante de un público y te lees 3 libros y le dices a la gente cómo emprender sin nunca haber emprendido. Entonces, ahí funciona. ahí funciona. Alberto, falta como el toque secreto de toda esta cuestión y es, ¿se necesita ser innovador para ser exitoso en este campo? No sabría decirlo yo. ¿Tú qué crees? Pues yo considero que en Colombia hay 1.600.000 empresas. 95% de esas empresas son entre microempresas y personas naturales. El 3.5% son pequeñas empresas y quedan 1.5% donde el 0.6 son grandes y el 0.9 son medianas. Entonces, esto es un mundo pequeño, grande, pero pequeño. Entonces, el 98.5%, o vamos a dejarlo en el 95%, que son personas naturales y microempresas. Ese 95% está normalmente en un océano rojo. En el océano rojo. ¿Por qué hay tan pocas empresas medianas en Colombia? Y pequeñas, porque ahorita cuando te hacía la relación en servicio entre 1.000 y 5.000 es pequeña y entre 5.000 y 20.000 son medianas. Porque hay poca capacidad para diferenciarse. Pero tú cuando logras hacer algo diferenciado, acompañado de una mentalidad de pensar en grande, tú logras tener una empresa real. Tú logras tener una mediana empresa. Ahora, eso no lo construyes tú en 1 o 2 años. O sea, esto hay que darle. O sea, a mí hay empresas que para convertirlas en mediana empresa me va a costar solo 5 años, pero otra empresa para convertirla en mediana empresa me costó 13 años. Y para ser grande empresa me estoy consumiendo casi 5 años desde que me convertí en mediana empresa. Entonces digamos que esto es retante y uno de esos primeros retos es diferenciarme en el mercado en el que estoy. Tienes que hacer algo diferente para que te puedan querer a ti. Tienes que hacer algo diferente. Elegir, para que te prefieran a ti antes que al otro. Tú tienes que ser diferente. Cuando tú te casaste, a ti te prefirieron ante otras chicas porque tú tenías algo especial para tu esposo. Lo mismo pasa acá. Para que tú puedas vender más, vender de manera grande y convertirte en una empresa real, pues tú tienes que diferenciarte en el mercado. O sea, si vas a hacer lo mismo de los demás, pues te van a escoger por precio. Entonces, el precio, por lo menos en las empresas que yo tengo, el precio lo pongo yo. A mí el precio no me lo pone el mercado. No, yo genero unas características específicas. Para decir, mi producto es diferente, mi servicio es diferente. Tanto. ¿Sí? Ahora, cuando el que recibe el producto lo recibe, pues se da cuenta con claridad que es diferente al de la competencia. Y paga con gusto el precio, aunque sea más caro, lo paga con gusto. Ok, bueno, yo creo que hasta ahí tenemos mensajes puntuales para los emprendedores y sean diferenciadores, inviértanle tiempo, inviértanle plata para el que quiera ser empresario real, acompáñese entonces de gente
que ya haya hecho camino en esto. No tendrás que llegar a la élite más alta de los empresarios, pero por favor, por lo menos indaga un poquito de los casos reales y acompáñate y asesórate bien. Voy a pasar ahora en este momento al espacio de nuestra sesión de preguntas rápidas. Él va a ser víctima de su propio invento. Él se inventó esta sesión de preguntas rápidas y él es el que va a pasar por aquí ahora mismo. No puedes pensar mucho y no me puedes responder de manera amplia. Esto es muy puntual. ¿Se aprende a ser empresario? Sí, se aprende. ¿Hay diferencia entre emprendedor y empresario real? Sí, total, amplio. ¿Programas de emprendimiento o asesorías con empresarios? Toda la vida asesoría con empresarios. Toda la vida asesoría con empresarios. Ok. ¿Qué es mejor? ¿El aprendizaje en línea o el aprendizaje en las aulas? En línea. En línea. ¿Emprendedor con o sin sueldo en su negocio? Con sueldo. Emprendedor con sueldo. Persona que haga empresa, un consejo allí de gratis, póngase un sueldo. Mejor del que si usted estuviera buscando trabajo. O sea, tengo que crear un emprendimiento y del mismo emprendimiento que empieza a facturar, ponerme un sueldo. Tener un sueldo como el sueldo soñado que tú tuviste cuando eras un pelado de 14 años. Ese es el último consejo. Díselo directamente a la cámara, que la gente sepa que tiene que ponerse un sueldo cuando abre su emprendimiento. Díselo, por favor. Y no es normal, Dayana, no es normal. O sea, la mayoría no lo hace y no lo tiene como práctica. Pero mi consejo es, si tú estás emprendiendo y tienes esto ya funcionando y ya tienes esto vendiendo, le estás pagando a proveedores, le estás pagando a empleados, le estás pagando a un mundo de gente, ponte un sueldo. Y ese sueldo tiene que ir poco a poco a convertirse en el sueldo que tú hubieses soñado cuando eras pelado, cuando eras joven, y que hoy día lo puedes tener porque tienes tu propia empresa. Ok, esos son todos los consejos, pero no nos quedamos allí. Seguramente en el próximo capítulo Alberto tendrá muchos más consejos y muchas más historias para todos los emprendedores y los empresarios que se conectan al mundo de las ideas. Hasta aquí este capítulo del mundo de las ideas. Gracias a Adalberto por contar parte de tu historia, por tus consejos. Seguramente en el próximo capítulo estarás de este lado y nos veremos por ahí nosotros en las redes sociales de Punto Estratégico. No olviden suscribirse, activar la campanita y comenten mucho este capítulo, desde dónde nos ven y el nombre de su empresa. Gracias, Adalberto, por estar de ese lado en el mundo de las ideas. Bueno, gracias, Dayana. Y esto fue un capítulo más del mundo de las ideas. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.